Yo maté a mi madre el día que nacimos. Así me lo dijeron mis tías. Con los ojos hinchados de llanto y las manos temblando sobre el rosario. Mientras mi padre asentía en silencio. Fumando un cigarrillo tras otro en la cocina fría de nuestra casa en Valladolid. 4 hijos a la vez, un error divino. Un castigo por pecados que nadie confesaba. Y yo. El último en salir. El que se resistió más. Fui el culpable. Si no hubieras sido tan terco. Jorge. Ella estaría aquí. Me espetó mi hermano mayor. Pablo. Años después. Cuando ya éramos hombres y el rencor se había enquistado como una espina en la carne. Pero no fue solo la culpa lo que me rompió esa noche de invierno. Cuando cumplí 28 y el secreto que me carcomía desde la adolescencia estalló como una granada en la cena familiar. Fue la mirada de mi padre. Ese vacío helado que me atravesó como un cuchillo. Confirmando lo que siempre supe, en esta familia. Amar a un hombre no era solo un pecado. Era la traición final al milagro fallido que éramos nosotros 4. El humo del cigarrillo de mi padre se enredaba en el aire denso de la cocina. Como si quisiera ahogar las palabras no dichas. Valladolid esa noche olía a nieve sucia y a leña quemada en las chimeneas vecinas. Pero dentro de nuestra casa en el barrio de la Rondilla. El frío era otro, el de las ausencias. Mi madre se había ido hacía 18 años. Llevándose consigo la luz que iluminaba las tardes de domingo. Cuando nos reunía a los 4 alrededor de la mesa para rezar el Ave María antes de la paella. Éramos Pablo. El mayor. Siempre el protector con su mandíbula cuadrada y su trabajo en la fábrica de Renault, luego Andrés. El callado. Que se perdía en libros de historia como si quisiera reescribir la nuestra, Miguel. El bromista. Con esa risa que ocultaba el vacío, y yo. Jorge. El pequeño. El que cargaba con el peso invisible de ser el defecto en el molde. Crecer como cuatrillizos en una ciudad como Valladolid era como ser una anomalía expuesta en una vitrina, la gente nos señalaba en la plaza mayor. Susurrando sobre los hijos de la viuda. Como si nuestra existencia fuera un chisme eterno. Mi padre. Un mecánico jubilado con manos callosas y un corazón endurecido por la pérdida. Nos crió con la disciplina de un sargento, sois hombres. No princesitas. La debilidad mata. Nunca hablaba de ella. De mi madre. Salvo para recordarnos que su muerte en el parto había sido la voluntad de Dios. Pero en sus ojos. Cuando nos miraba a los 4. Había un reproche sordo. Éramos demasiado, 4 bocas que alimentar. 4 sombras que proyectaban su fracaso como padre. Yo lo sentía más que nadie. Desde niño. Me escabullía al baño para llorar en silencio. No por la culpa del nacimiento, eso era un mantra familiar. Sino por el fuego que ardía en mi pecho cuando veía a los chicos del equipo de fútbol en el colegio San José. Sus cuerpos sudados. El roce accidental en el vestuario. El modo en que mi mirada se demoraba en curvas que no debería desear. Eres como tu madre. Sensible. Me decía Pablo. Dándome una palmada en la espalda que dolía más de lo que admitía. Sensible. Esa palabra era su eufemismo para débil. Para todo lo que en nuestra casa de paredes desconchadas y crucifijos polvorientos se castigaba con silencio. La familia era un nudo gordiano, mi padre. Con su cerveza en la mano y sus silencios que pesaban como plomo, mis hermanos. Que me querían a su manera torpe. Pero que repetían el guión aprendido, sé hombre. Jorge. Encuentra una chica. Forma una familia. Andrés era el único que parecía dudar. Con sus ojos perdidos en páginas amarillentas sobre la Inquisición.
murmurando alguna vez sobre historias ocultas que la Iglesia entierra. Pero nunca profundizaba. Miguel. En cambio, era el ariete, mira a la Carmen del bar. Con esas tetas. ¿Qué esperas? Yo sonreía, tragándome el nudo en la garganta. Y salía a correr por el paseo de Zorrilla, dejando que el viento helado de Castilla azotara mi piel hasta que el deseo se congelaba en algo tolerable. Trabajaba como enfermero en el Hospital Clínico Universitario, un lugar donde la vida y la muerte se entretejían como hilos en un tapiz roto. Allí, entre pitidos de monitores y olores a desinfectante, encontré un refugio precario. Mis turnos nocturnos me permitían evitar las cenas familiares. Esas trampas donde las preguntas sobre ¿por qué no sales con nadie caían como dagas? Pero el peso crecía. Cada vez que un paciente moría solo, sin familia a su lado, veía mi futuro reflejado, un hombre de mediana edad, acostado en una cama fría, con el secreto pudriéndose en su interior como una herida infectada. Una noche de octubre, con las hojas del campo doradas cayendo como confeti melancólico, conocí a David. Entró en la sala de emergencias como un vendaval, alto, con el pelo negro revuelto y una bata blanca que no ocultaba el contorno atlético de su cuerpo. Era cardiólogo, recién llegado de Madrid, con un acento andaluz que arrastraba las eses como una caricia prohibida. Buenas noches, equipo. Soy el doctor David Ruiz, y vengo a salvar corazones rotos. Su sonrisa era un arma, blanca, desarmada, con un hoyuelo en la mejilla izquierda que me hizo tropezar con una bandeja de jeringuillas. No fue amor a primera vista, fue un reconocimiento visceral. Como si mi cuerpo gritara al fin en silencio. Durante el turno, nos cruzamos en los pasillos, él pidiendo un historial, yo entregándoselo con dedos temblorosos. ¿Eres de aquí?, me preguntó, inclinándose sobre el mostrador. Su colonia, algo cítrico y masculino, invadiendo mi espacio. Sí. Nacido y criado en Valladolid. ¿Y tú? Pareces fuera de lugar. El río. Un sonido grave que reverberó en mi pecho. Madrid me aburrió. Aquí hay historia. ¿No? Catedrales. Murallas. Y gente con secretos. Sus ojos, verdes como los prados de la ribera del Duero, se clavaron en los míos un segundo de más. Salí de allí con el pulso acelerado, maldiciéndome por iluso. Los días siguientes fueron un baile tortuoso. Compartíamos cafés en la máquina expendedora, hablando de todo y nada, de la niebla que envuelve la ciudad en invierno, de pacientes que mienten sobre sus síntomas para no enfrentar verdades peores. David era abierto. Sin filtros, la medicina es como la vida. Jorge. A veces hay que cortar para curar. Yo asentía, fascinado por su libertad, por cómo gesticulaba con las manos, revelando una alianza de plata en su dedo anular, vacía, como la mía. Una tarde, mientras revisábamos rayos X en la sala de descanso, su rodilla rozó la mía bajo la mesa. No se apartó. Yo tampoco. El aire se cargó de electricidad. Y cuando levantó la vista, supe que lo había sentido también. Esa noche, después del turno, me invitó a una cerveza en el bar Los Alames. Un tugurio cerca del río Pisuerga donde la gente local ahoga penas en tintos baratos.
El lugar olía a fritanga y a humo rancio. Con mesas pegajosas y un jukebox tocando flamenco antiguo. Nos sentamos en una esquina. Lejos de las miradas curiosas. Cuéntame de ti. Dijo. Girando su vaso entre los dedos. Familia grande. Supongo. Con esa cara de niño bueno. Tragué saliva. ¿Y si te digo que somos 4? Cuatrillizos. El escándalo de Valladolid. Él arqueó una ceja. Intrigado. Suena a novela. ¿Y qué pasa con el pequeño de los 4? ¿Tiene sus propios escándalos? Su pie rozó el mío bajo la mesa. Deliberado esta vez. Mi corazón latió como un tambor de Semana Santa. Hablé. Por primera vez en años, de mi madre. De la culpa que mi padre nos había inyectado como veneno lento, de mis hermanos. Que me amaban pero me asfixiaban con su normalidad aplastante. David escuchaba. Sin interrumpir. Sus ojos fijos en mí como si yo fuera el único paciente en la sala. Suena a una familia que carga con demasiado. Murmuró. Pero tú. Tú pareces listo para soltar. Cuando salimos. El frío de la noche nos envolvió. Y en un callejón oscuro junto al puente. Sus labios encontraron los míos. Fue un beso hambriento. Desesperado. Con sabor a cerveza y a promesas rotas. Sus manos en mi cintura. Firmes. Me anclaron al suelo. Por primera vez. No huí. Pero el idilio duró poco. Al día siguiente. En el hospital. Vi a Miguel en la cafetería. Charlando con una enfermera. Me vio con David. Riendo por algo trivial. Y su expresión cambió, de sorpresa a sospecha. Hermano. ¿Quién es ese? ¿Un amigo nuevo? Su tono era ligero. Pero sus ojos escrutaban. Mentí. Balbuceando algo sobre colegas de trabajo. Esa noche. En casa. La cena fue un campo minado. Pablo preguntó por mi vida amorosa. Como siempre, Andrés desvió la conversación hacia un libro sobre la posguerra. Mi padre gruñó sobre el frío que entraba por las ventanas. Pero Miguel me miró de reojo. Y supe que el reloj había empezado a correr. Las semanas siguientes fueron un torbellino de robos a escondidas, besos en el aparcamiento del hospital. Mensajes codificados en WhatsApp. Noches en el piso de David en el centro. Donde su cama deshecha olía a sábanas frescas y a sexo contenido. Él era todo lo que yo no, valiente. Con un ex en Barcelona que aún le escribía cartas. Y una familia en Sevilla que lo había aceptado con abrazos y paella. Mi madre dice que el amor no tiene género. Solo latidos. Me contó una vez. Trazando círculos en mi pecho desnudo. Yo envidiaba esa normalidad. Pero en sus brazos encontraba paz. Eres mi salvavidas. Jorge. Susurraba. Y por un momento. Creía que podía serlo. Sin embargo. La grieta en mi armadura crecía. Mis hermanos notaban mi ausencia en las comidas dominicales, mi padre. En sus silencios. Murmuraba sobre hombres que se pierden. Y David. Con su intuición afilada. Lo veía todo. Tienes que decírselo. Me urgió una noche. Mientras fumábamos en su balcón con vistas a la plaza de la universidad. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas frías. No puedes vivir a medias. Lo miré.
aterrorizado. Si lo hago, lo pierdo todo. Él me besó la sien. ¿O lo ganas por primera vez? No le hice caso. Seguí postergando. Acumulando mentiras como deudas. Hasta esa cena de diciembre. Cuando el vino tinto fluyó como sangre y las lenguas se soltaron. Estábamos en la sala. Alrededor de la mesa coja que mi madre había pintado de azul. Con el Belén aún montado en la esquina, el niño Jesús envuelto en paja. Inocente como yo nunca fui. Pablo levantó su copa, por la familia. Por no fallar como otros. Todos brindamos. Pero Miguel me clavó la mirada. Jorge. ¿Y tú? ¿Cuándo traes a alguien a casa? ¿O es que sigues siendo el sensible de siempre? El silencio cayó como una losa. Mi padre carraspeó, Andrés miró su plato. Yo abrí la boca para desviar. Pero Miguel siguió. Con esa crueldad que disfrazaba de broma, oye. Vi a tu amigo, el otro día. El médico guapo. ¿Qué? Ahora juegas a los doctores. La risa de Pablo fue un latigazo. Déjalo. Miguel. Jorge siempre ha sido el rarito. El calor subió por mi cuello. Y antes de pensarlo. Las palabras brotaron, no es un juego. Lo quiero. Es un hombre. Y lo amo. El tenedor de mi padre cayó al plato con un clangor metálico. Sus ojos, inyectados en rojo por el vino, se fijaron en mí como si viera un fantasma. Repite eso. Mi voz tembló. Pero no retrocedí. Soy gay. Vale. Y David es mi pareja. Miguel soltó una carcajada ahogada, que murió en su garganta al ver la furia en la cara de Pablo. Andrés palideció, murmurando, Dios mío. Pero fue mi padre quien explotó, maldito seas. Después de lo que tu madre sufrió por vosotros. 4 errores que la mataron. Ahora esto. Eres una vergüenza. Jorge. Una aberración como todo lo que salió mal ese día. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Me levanté. La silla raspando el suelo de baldosa. Y salí corriendo a la noche vallisoletana. El frío quemándome la piel. Corrí hasta el Pisuerga, donde el agua negra reflejaba las luces de los puentes. Y allí. Solo. Vomité no solo la cena, sino años de silencio. Llamé a David. Sollozando. Y él vino en taxi. Envolviéndome en su abrigo. Lo han dicho. Murmuré contra su pecho. Somos el error final. La nieve empezó a caer esa noche. Copos perezosos que se derretían en el asfalto como mis ilusiones. David me llevó a su piso. Un ático modesto en la calle Fray Luis de León. Con vistas a los tejados puntiagudos de la ciudad vieja. Me hizo té con miel, para el alma rota. Dijo, y me dejó llorar en su sofá de cuero gastado. Sin presiones. Sin consejos prematuros. Sus manos. Esas manos que habían salvado vidas en quirófanos estériles. Se posaron en mi nuca. Masajeando nudos que ni sabía que tenía. Respira. Amor. Una grieta no es el fin del muro. Pero para mí. Lo era. Al amanecer. Con el sol filtrándose a través de las persianas como un intruso. Revisé mi teléfono, 17 llamadas de Pablo. 8 de Miguel.
¿Un mensaje de Andrés? Llámame. Por favor. No es el fin, y nada de mi padre. Ese silencio era peor que los gritos, era la confirmación de que yo, el hijo menor, el que siempre había intentado encajar, era ahora el paria oficial. David preparó huevos revueltos, tarareando una copla andaluza que no reconocí. Y me obligó a comer. En mi familia. Cuando mi hermano mayor salió del armario, mi padre tiró una silla por la ventana. 2 semanas después, lo invitó a la feria de abril. Las familias castellanas son como el vino, tardan en madurar. Pero pican fuerte. Le conté más entonces. Detalles que nunca había verbalizado, como: de niños, jugábamos en el huerto trasero de la casa, fingiendo ser toreros en las corridas de San Juan. Pero yo prefería esconderme en el cobertizo a dibujar rostros de chicos del barrio, ojos almendrados. Sonrisas torcidas, que terminaba rompiendo antes de que alguien los viera. Como mi padre. Al encontrar uno una vez, lo quemó en la chimenea sin una palabra. Solo un «quémalo todo». Hijo. El fuego limpia. Como mis hermanos. En su lealtad ciega. Repetían el mantre: no seas maricón. Jorge. Eso no es para nosotros. La palabra maricón colgaba en el aire de nuestra infancia como el humo de los cigarros de mi padre. Un insulto casual que se clavaba en mi piel cada vez que fallaba en el fútbol o me negaba a pelearme con los matones del colegio. David escuchaba. Su rostro una máscara de empatía profesional, pero con un brillo en los ojos que delataba su propia historia. Yo salí a los 16. Confesó, revolviendo el azúcar en su taza. En Sevilla. Con mis padres en la cocina. Oliendo a gazpacho. Mi madre lloró. Mi padre maldijo a los curas por no advertirnos. Pero mi abuela. Esa mujer de hierro con pañoleta negra. Me abrazó y dijo: el amor es como el olivo, retuerce el tronco, pero da frutos eternos. Fue ella quien me enseñó a no disculparme por existir. Envidié esa abuela. Esa red de aceptación que yo nunca tuve. En Valladolid. La fe era un yugo, procesiones de Semana Santa donde los pasos pesados recordaban pecados colectivos. Y curas que sermoneaban sobre la familia tradicional desde púlpitos de madera tallada. Regresé a casa al mediodía, con el estómago revuelto y el corazón en un puño. La puerta principal estaba entreabierta. Como si mi huida nocturna hubiera dejado una herida abierta. Dentro. El Belén estaba volcado, el buey de porcelana roto en el suelo. Las figuras de los Reyes Magos dispersas como exiliados. Mi padre estaba en su sillón, frente al televisor apagado. Una botella de anís medio vacía en la mesita. No levantó la vista cuando entré. Padre. Empecé. Pero él levantó una mano. Palma abierta como un muro. No eres mi hijo. No después de eso. Sus palabras eran roncas, envejecidas por la noche en vela. Tu madre murió por vosotros. 4 demonios que la desgarraron. Y ahora tú. Profanas su memoria con esa suciedad. Me quedé paralizado. El eco de sus insultos rebotando en las paredes empapeladas con fotos familiares, nosotros 4 en la primera comunión. Sonrisas forzadas bajo el sol de primavera. ¿Suciedad? ¿Eso soy yo para ti? Un error que mató a mamá y ahora mancha su tumba. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Pero no las sequé. Por primera vez. Dejé que me viera vulnerable.
No el hijo dócil que siempre había sido. Él se giró entonces. Su rostro surcado de arrugas como surcos en un campo seco. Sal de aquí. No quiero verte. Cerré la puerta tras de mí con un clic suave. Pero en mi interior. Algo se astilló, el lazo que me ataba a esa casa. A esa versión de mí mismo. Mis hermanos llegaron por la tarde. Convocados por un WhatsApp de Miguel que rezaba reunión familiar. ¿Urgente? Nos citaron en un café neutro. La Abadía. En la plaza del Mercado Chico. Un lugar con mesas de mármol y aroma a churros que contrastaba con la tensión en el aire. Pablo llegó primero. Con su chaqueta de cuero y el ceño fruncido, Andrés después. Cargando un libro bajo el brazo como escudo, Miguel último. Con esa sonrisa nerviosa que usaba para desarmar bombas. Me senté frente a ellos. Las manos entrelazadas para ocultar el temblor. Lo siento. Dije de entrada. Aunque no sabía por qué me disculpaba. No quería heriros. Pablo bufó. Removiendo su café con furia. Hernos. ¿Crees que esto es sobre nosotros? Padre está destrozado. Jorge. Te ha criado 28 años. ¿Y ahora? Ahora soy yo mismo. Interrumpí. La voz ganando fuerza. No pedí nacer cuatrillizo. Ni cargar con la muerte de mamá. Pero esto, señalé mi pecho, es mío. David me hace feliz. ¿Es tan malo? Miguel se inclinó. Sus ojos, idénticos a los míos. Maldita genética, llenos de confusión. No es malo. Hermano. Es raro. En Valladolid. La gente habla. Y padre. Él viene de otra época. La posguerra. El hambre. Para él. La familia es supervivencia. No. Experimentos. Andrés. El silencioso. Habló por fin. Su voz un hilo tenso. He leído sobre esto. En la historia española. Durante el franquismo. Encerraban a los desviados en campos de reeducación. Padre creció oyendo eso. No es excusa. Pero explica. Sus palabras me dolieron más que los insultos, reducían mi amor a un capítulo histórico. A una aberración temporal. No soy un desviado. Repliqué. La ira subiendo como bilis. Soy vuestro hermano. ¿O eso también es un error? La discusión se enredó entonces. Voces alzadas sobre el murmullo de los clientes, Pablo defendiendo el honor familiar. Miguel intentando mediar con chistes fallidos. Andrés citando versos de Machado sobre caminos divergentes. Al final. Exhaustos. Acordamos un armisticio frágil, dar tiempo a padre. No presionar. Pero cuando me abrazaron al despedirnos, Pablo con rigidez. Andrés con calidez tentativa. Miguel con un te quiero. ¿Rarito? Supe que nada volvía a ser igual. Éramos cuatrillizos. Unidos por sangre y por el peso de un parto maldito. Pero la grieta entre nosotros se ensanchaba como el Duero en crecida. De vuelta en el hospital. David me esperaba en la sala de descanso. Con 2 cafés y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sobreviviste. Dijo. Atrayéndome a un abrazo discreto. Le conté todo. Las palabras saliendo en tropel.
Y él asintió. Su barbilla descansando en mi cabeza. Las familias son como pacientes en coma, a veces hay que esperar a que despierten solos. Pero esa noche, en su cama, mientras sus besos trazaban mapas en mi piel, el placer se tiñó de amargura. Hacía el amor con él pensando en mi padre solo en su sillón. En mis hermanos divididos. En la madre que nunca conocí y que, en mi imaginación, me habría entendido. Los días se volvieron un borrón de turnos dobles y noches insomnes. Evitaba la casa familiar. Durmiendo en el sofá de David. Inhalando su olor a jabón y a libros médicos. El trabajo se convirtió en salvavidas, curar a extraños era más fácil que sanar las heridas propias. ¿Un paciente? Un anciano con cáncer terminal. Me confesó en susurros, hijo. No dejes que el miedo te robe el final. Sus palabras se clavaron en mí. Un recordatorio punzante. Pero el miedo era tenaz. Arraigado como las raíces de los olmos en el campo grande. Una semana después. El destino intervino con crueldad quirúrgica. Mi padre sufrió un infarto en la fábrica donde aún echaba horas extras. Colapsando sobre una prensa hidráulica como un titán caído. Lo llevaron al clínico. Irónicamente a mi planta. Y cuando vi su historial, Ruiz. David, cardiólogo de guardia. El mundo se inclinó. Pablo me llamó histérico, ven. Jorge. Es grave. Corrí por los pasillos. El corazón martilleando. Y allí estaba David. Inclinado sobre mi padre en la UCI. Sus manos precisas ajustando tubos y monitores. Nuestras miradas se cruzaron sobre la máscara de oxígeno, la suya. Profesional y serena, la mía. Un torbellino de pánico y resentimiento. Tú. Murmuró mi padre al despertar. Sus ojos vidriosos enfocándose en David. Luego en mí. No. No él. El monitor pitó un ritmo errático. Y en ese instante, supe que el verdadero drama no había empezado aún. El pitido del monitor era un metrónomo implacable, marcando los latidos irregulares de mi padre como un veredicto. David trabajaba con la eficiencia de un reloj suizo, inyecciones de heparina. Ajustes en la bomba de infusión. Órdenes susurradas a las enfermeras que revoloteaban como sombras. Yo estaba congelado en la puerta de la habitación 307. Con el uniforme arrugado y el alma hecha jirones. Pablo llegó jadeando. Con Andrés y Miguel pisándole los talones, sus caras pálidas bajo las luces fluorescentes. Eran espejos de mi propio terror. ¿Cómo está? Preguntó Pablo. Aferrándose al marco de la puerta como si fuera un salvavidas. David se enderezó. Quitándose los guantes con un chasquido elástico. Estable por ahora. Bloqueo coronario agudo. Pero lo hemos trombolizado a tiempo. Necesita reposo absoluto. Su voz era calmada. Profesional. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, vi el destello de preocupación personal. Mi padre. Semi-incorporado en la cama con cables serpenteando por su pecho. Lo miró con desprecio velado. Gracias. Doctor. Pero. ¿Puedes pedirle a mi hijo que salga? No quiero su cara aquí. Las palabras cayeron como plomo fundido. Quemando el aire ya cargado de antiséptico. Pablo se tensó. Colocando una mano en mi hombro, un gesto protector. Pero también de contención. Padre. Por Dios. Jorge es enfermero.
Sabe lo que hace. Pero mi padre negó con la cabeza. El movimiento haciendo que el gotero se balanceara. No. Elisu. Amigo. ¿Fuere? David no se inmutó, solo inclinó la cabeza en un saludo cortés y salió. Rozándome el brazo al pasar, un toque fugaz. Cargado de promesas mudas. Mis hermanos me arrastraron al pasillo, donde el bullicio del hospital amortiguaba nuestros susurros. Ignóralo, dijo Miguel, forzando una sonrisa. Está drogado de morfina. Mañana será otro. Andrés asintió. Pero sus ojos decían lo contrario, esto era el preludio de una tormenta mayor. Me quedé en la planta esa noche, vigilando desde la enfermería. Incapaz de irme. David se unió a mí en la pausa para cenar, un sándwich insípido envuelto en plástico. Sentados en la sala de personal con vistas a la ciudad nevada. Las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas lejanas. Un recordatorio irónico de paz en medio del caos. Lo siento, murmuré, rompiendo el silencio. Que tengas que tratarlo a él. Después de... Él negó con la cabeza. Su rodilla presionando la mía bajo la mesa. Soy médico. Jorge. Curo a quien sea. Incluso a los que me odian. Pero tú. No te dejes romper por esto. Me besó entonces. Un roce rápido en la sien. Y por un momento. El mundo se redujo a su calor. Pero el odio de mi padre era un veneno lento, filtrándose en cada interacción. Al día siguiente, cuando entré a cambiarle el suero, murmuró sin mirarme, eres como un cáncer. Hijo, te metes en la familia y la pudres desde dentro. Lágrimas picaron en mis ojos. Pero las contuve, en su lugar. Apreté la válvula con más fuerza de la necesaria. Tal vez. Repliqué. La voz ronca. Pero este cáncer te está salvando la vida ahora. Salí antes de que respondiera. El pasillo girando a mi alrededor como un carrusel defectuoso. Mis hermanos intentaban mediar, turnándose en visitas que se convertían en consejos no solicitados. Pablo, con su pragmatismo de obrero, me decía, dale tiempo. Recuerda cuando mamá murió, él se encerró un mes. Es su modo de llorar. Miguel traía chistes malos sobre doctores y pacientes. Intentando aligerar el aire, oye. Si David te opera el corazón, pídele descuento familiar. Solo Andrés parecía entender la profundidad de la herida, una tarde. Me llevó a caminar por los jardines del hospital. Bajo un sol pálido que apenas calentaba. He estado leyendo sobre familias como la nuestra. Confesó, pateando una piedra suelta. En la España de los 60. Los padres ocultaban a hijos, defectuosos, en asilos. Padre creció con eso, vergüenza como moneda corriente. Pero tú no eres defectuoso. Jorge. Somos 4 mitades de un todo roto. Sus palabras me conmovieron. Un bálsamo en la quemadura abierta. Por primera vez. Sentí que uno de nosotros veía más allá del molde familiar. Gracias. Dije, abrazándolo torpemente. Él se apartó. Pero con una sonrisa genuina. Solo. No te rindas. Por mamá. Sino por nosotros. Mamá. Su nombre era un fantasma benigno en la conversación.
Una madre que, según las anécdotas, cantaba fados portugueses mientras cocinaba, riendo con los ojos brillantes. ¿Me habría aceptado? La pregunta me perseguía en sueños, donde ella me tendía la mano desde una niebla vallisoletana, susurrando: ven, mi niño sensible. Debbie. Mientras tanto, navegaba la tormenta con gracia felina. Trataba a mi padre con impersonal eficiencia, pero en privado. Me contaba anécdotas para desdramatizar. Hoy me ha preguntado si soy de los suyos. Le dije que solo curo corazones. No juzgo almas. Reíamos. Pero la risa era frágil, como cristal bajo presión. Nuestras noches se volvieron refugios intensos, sexo urgente en su piso, donde sus gemidos ahogaban mis dudas. Y conversaciones hasta el alba sobre futuros imposibles. ¿Imagina?, decía él, trazando constelaciones en mi espalda con los dedos. Una casa en las afueras, con jardín para plantar olivos como en Sevilla. Tú y yo. ¿Sin secretos? Yo asentía. Pero el miedo me susurraba: en Valladolid los olivos no crecen, el viento de la meseta los dobla hasta quebrarlos. El clímax de esa semana de limbo llegó en una visita familiar completa. Estábamos todos en la habitación, mi padre incorporado, con mejor color, mis hermanos apiñados como centinelas. Cuando Pablo soltó la bomba, hablé con el cura de la parroquia. Dice que hay retiros para personas como tú, Jorge, en el monasterio de Santo Domingo. ¿Podrías ir? Aclarar la cabeza. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de la tele en el pasillo. Mi padre asintió, esperanzado. Sí. Arregla lo que has roto. Me levanté. La silla chirriando. La rabia bullendo como lava. ¿Arreglar? ¿Con rezos y flagelación? ¿Eso es lo que queréis? Que me cure, para encajar en vuestro cuadro perfecto de familia católica. Miguel intervino. Nervioso, no es eso. Hermano. Solo para que padre duerma tranquilo. Pero yo ya no escuchaba. Miré a mi padre directo a los ojos. Esos ojos que me habían visto nacer o morir. Según él. Te salvé la vida anoche. Cambiando ese tubo tú mismo temías. David te operó con manos que amas en secreto. Porque curan. Y aún me llamas error. Somos 4. Padre. 4 errores que te dieron propósito después de mamá. Si yo soy el cáncer, ¿qué sois vosotros? ¿La metástasis? Salí dando un portazo. El eco reverberando por el pasillo como un trueno. ¿Fuera? En el aparcamiento nevado. David me encontró fumando un cigarrillo robado de la guantera de su coche. Lo oí todo desde el pasillo. Dijo, quitándomelo de los labios para apagarlo. Eres valiente. ¿Sabes? Más que yo a tu edad. Me derrumbé contra él, sollozando en su cuello. No lo soy. Solo estoy cansado de ser el chivo expiatorio. Él me meció allí, bajo las farolas parpadeantes, murmurando sevillanas suaves hasta que el llanto cesó. Entonces déjame enseñarte a cambiar la historia, dijo por fin. Como mi abuela con sus olivos, retuerce. Pero no rompe. Esa frase se convirtió en nuestro mantra privado.
David empezó a enseñarme, no con sermones, sino con acciones sutiles. Me llevó a una librería en la calle Constitución, donde compró un libro sobre la historia LGTB en España, desde los maricones de la corte de Felipe II hasta las marchas del orgullo en los 90. Lee, dijo. No eres el primero. Eres parte de una cadena. Por las noches, cocinaba paella valenciana, mi versión queer, con chorizo y calamares, y me contaba historias de pacientes que había ayudado a salir del closet, un camionero de Burgos que ahora marchaba en Madrid, una maestra de Salamanca que había divorciado por amor verdadero. Poco a poco, la densa niebla en mi pecho se disipó. Hablé con Andrés por teléfono. Largas conversaciones donde él admitía su propia confusión, siempre supe que eras diferente. Pero el miedo es contagioso en esta familia. Miguel envió memes tontos sobre hermanos gays en series americanas. Un puente torpe hacia la reconciliación. Solo Pablo y mi padre permanecían atrincherados. Murallas de orgullo castellano. Una mañana, mientras visitaba a mi padre solo, David de permiso. Él habló primero. Estaba mirando por la ventana hacia los patios interiores del hospital donde cuervos picoteaban migas. Tu madre quería 4 hijos, murmuró. Dijo que serían su corona. Pero cuando salisteis, y ella se fue, yo vi solo carga. Giró la cabeza. Sus ojos húmedos por primera vez. No te odio, Jorge. Odio el miedo que me deja. Fue lo más cerca de una disculpa que obtuve. Un hilo frágil en la tela rasgada. Pero el verdadero turning point vino esa misma semana. Cuando David me propuso algo radical: llevemos tu historia al siguiente nivel. Escribe a tus hermanos. Diles la verdad completa. Dudé. Pero su fe en mí era contagiosa. Esa noche, en su portátil, tecleé un email largo, crudo, sobre el niño que rompía dibujos por vergüenza. El joven que mentía en vestuarios. El hombre que había encontrado en él no solo un amante, sino un espejo. Somos cuatrillizos, pero cada uno carga su cruz. La mía es amar como amo. Ayudadme a llevarla. O dejadme caminar solo. Lo envié a los 3. Con copia a mi padre. La respuesta de Pablo llegó al alba: ven a casa. Hablamos. Sin curas ni retiros. Era un comienzo. La casa familiar en la Rondilla parecía más pequeña esa tarde de enero. Como si el invierno hubiera encogido sus paredes de adobe y arrancado la pintura descascarillada. El viento del norte aullaba por las rendijas, trayendo ecos de la plaza mayor donde los vendedores ambulantes pregonaban castañas asadas. Aparqué el viejo Seat de David, prestado con un beso de suerte, y me quedé un momento en el coche, respirando hondo el aire gélido que entraba por la ventanilla entreabierta. El email había sido un salto al vacío. ¿Y ahora? Frente a la puerta con el número 17 tallado en latón oxidado. Sentía el vértigo de la caída. Pablo abrió antes de que tocara el timbre. Su silueta recortada contra la luz mortecina del pasillo. «Entra», gruñó. Pero sin la aspereza de antes, era como si el infarto de mi padre hubiera limado sus aristas. Dentro. El olor a estofado de ternera me golpeó como un recuerdo: mamá lo cocinaba los viernes, con patatas y un chorro de vino tinto que hacía burbujear el guiso. Mis hermanos estaban en la sala, Andrés en el sofá, con un cuaderno en las rodillas donde garabateaba notas, Miguel en la cocina, sirviendo platos con manos temblorosas.
Mi padre no estaba en su habitación. Descansando. Explicó Pablo. Dijo que os dejara hablar primero. Nos sentamos alrededor de la mesa de roble. La misma donde había explotado la bomba semanas atrás. El Belén seguía en la esquina. Desordenado pero intacto. Un símbolo de Navidades a medio arreglar. Miguel rompió el hielo con torpeza. Bueno. El email. Fue intenso. Hermano. Como un guión de Almodóvar. Pero con más lágrimas. Intentó reír. Pero salió forzado. Andrés carraspeó. Ajustándose las gafas. Yo leí sobre eso. ¿Sabes? La represión en familias conservadoras genera ciclos. Padre lo heredó de su padre, que vio cómo la guerra se llevaba a los diferentes a trincheras o fosas. Pablo lo cortó. Basta de historia. Andrés. Jorge. Lo que dijiste. Duele. Porque nos hace mirarnos a nosotros también. Escuché sus confesiones como un río desbordado. Pablo admitió haber ignorado mis rarezas por miedo a fallar como hermano mayor. Miguel confesó bromas crueles nacidas de su propia inseguridad. Siempre quise ser el guay. Pero tú eras el bonito. El que todos miraban. Andrés. El más introspectivo. Reveló un secreto propio. Yo también dudo. A veces. No de género. Pero de todo. La fe. El trabajo. ¿Y si somos todos errores acumulando errores? Sus palabras tejieron un tapiz de vulnerabilidad. Y por primera vez. Vino rivales. Sino aliados en la fragilidad. Pero el núcleo era mi padre. Cuando subió. Apoyado en un bastón que crujía como huesos viejos. El aire se espesó. Se sentó al cabecero. Su rostro ceniciento bajo la bombilla desnuda. Leí tu carta. Dijo sin preámbulos. Su voz un graznido. Palabras bonitas. Hijo. Pero palabras no borran la vergüenza. Me incliné hacia adelante. Las manos planas en la mesa para anclarme. No busco borrar nada. Padre. Solo que veas, no soy vergüenza. Soy tu hijo. El que te cambió pañales a los ancianos en la residencia cuando tú no podías, el que te llevó al médico cuando el pecho te dolía y lo negabas. David me enseñó que el amor no resta. Suma. Mencionarlo fue un error táctico. Sus ojos se endurecieron. ¿Ese? ¿Doctor? ¿Él te metió esto en la cabeza? Sus ideas modernas de Madrid. Pablo intervino. Basta. Padre. David le salvó la vida. Es buena gente. Mi padre bufó. Pero Andrés añadió, es como en los libros, los médicos curan más que el cuerpo. Recuerda a Quevedo. Escribiendo sobre amores prohibidos en la corte. La historia está llena de ellos. Miguel. Siempre el alivio cómico. Soltó, además. Si Jorge es feliz. ¿Qué perdemos? ¿Un yerno con estetoscopio? Suena a chollo. La risa nerviosa que siguió rompió el hielo. Un chiste que flotó como humo en la habitación. Mi padre no rió. Pero tampoco explotó. En cambio, miró sus manos. Nudosas y manchadas de aceite de motor. Tu madre. Ella era abierta. Cantaba a Lorca en la radio. Pese a las miradas.
Si viviera. Tal vez. La frase quedó suspendida. Un puente a medio construir. No fue perdón. Pero fue rendición. Prueba con el doctor S. Murmuró al fin. Pero en esta casa. Nada de demostraciones. Salí de allí con el pecho más ligero. Aunque el camino era largo. David me esperaba en el bar de siempre. Con una caña y un plato de jamón que compartimos en silencio al principio. Le conté todo. Y él sonrió. Ese hoyuelo traicionero apareciendo. ¿Lo hiciste? Jorge. Cambiaste el guión. Hicimos el amor esa noche con una urgencia nueva. No desesperada. Sino celebratoria, sus cuerpos sobre el mío como olas en la playa de Cádiz que él describía. Saladas y envolventes. Al amanecer. Mientras el sol teñía de rosa los tejados de Valladolid. Me susurró, ahora. Enséñales tú. Sé el médico de sus almas. El proceso de enseñar fue orgánico. Como el deshielo primaveral. Invité a mis hermanos a una cena en el piso de David, nada fancy. Solo tortilla y vino. ¿Prometí? Pablo llegó escéptico. Con una botella de Rioja bajo el brazo, Andrés con un libro sobre la transición democrática y sus libertades ocultas, Miguel con chistes preparados. David los recibió con abrazos andaluces. Efusivos pero no invasivos, bienvenidos a mi humilde caos. La mesa estaba puesta con sencillez, amato maquet improvisado. Queso manchego y aceitunas que él aliñaba con especias traídas de su tierra. La velada fue un baile delicado. Hablamos de fútbol, el Real Valladolid contra el Barça. Un tema seguro. Pero pronto derivó a lo personal. David contó anécdotas de su infancia, veraneo en la playa donde su primer beso fue con un chico del pueblo vecino. Robado detrás de las dunas. Mi padre lo supo y me dio una colleja. Pero luego me compró un helado. No lo grites. Pero vívelo. Dijo. Mis hermanos escuchaban. Pablo con brazos cruzados pero ojos atentos, Miguel riendo a carcajadas, Andrés tomando notas mentales. Cuando llegó el turno de preguntas. Pablo soltó, ¿cómo supiste que eras? ¿Así? David miró mis manos entrelazadas con las suyas sobre la mesa. Cuando el mundo se ilumina al tocar a alguien. Simple como eso. La noche terminó con promesas de más cenas. ¿Y cuando se fueron? Pablo me abrazó en la puerta, es buen tío. Cuídalo. Era aceptación tentativa. ¿Pero real? Mi padre. Aún en recuperación. Recibió una visita sorpresa de David una semana después, yo ausente. Por discreción. Volvió contando, me invitó a café en su habitación del hospital. Hablamos de motores viejos y de mi abuela sevillana. Al final. Dijo, cuida a mi chico. Es el mejor de los 4. Lágrimas brotaron entonces. No de dolor. Sino de alivio catártico. Pero la verdadera lección vino en primavera. Cuando los cerezos del Campo Grande florecieron en nubes rosadas. Organicé una salida familiar, un picnic en las ruinas del acueducto de San Antonio. Cerca del río. Llevamos cesta con bocadillos de lomo y termos de chocolate caliente, receta de mamá. Según Andrés. David se unió. Integrado ahora como el quinto elemento. Hablamos de todo, del parto que nos definió. De cómo mi madre. En su lecho de muerte. Había susurrado mis 4 soles antes de cerrar los ojos.
Mi padre, sentado en una manta raída, miró a David y dijo: «Gracias por enseñarme a ver más allá del error». Fue el clímax silencioso. No de gritos, sino de reconocimiento. Éramos una familia reescrita. No perfecta, pero auténtica. Sin embargo, el drama no termina en reconciliación fácil. Hubo retrocesos, una discusión con Pablo sobre la boda de su novia, donde soltó: «No traigas a tu amigo, si hay curas», una noche en que mi padre, solo con su rosario, llamó llorando por pecados antiguos. Pero David me enseñó paciencia. Cambiar historias toma tiempo. Como suturar una herida profunda. Y así, en las calles de Valladolid, con su catedral gótica vigilando como un juez benevolente, empecé a vivir no como error, sino como capítulo. El verano de ese año llegó a Valladolid como un suspiro caliente. El Duero lamiendo sus orillas con pereza mientras el calor ondulaba sobre el asfalto de la Gran Vía. Habían pasado 6 meses desde el infarto. Y la casa familiar bullía con una normalidad frágil, cenas donde David era invitado ocasional. Con mi padre refunfuñando sobre demasiados hombres en la mesa, pero sirviéndole porciones extras de cordero asado. Mis hermanos habían evolucionado en grados desiguales. Pablo, el más lento, me enviaba artículos sobre familias modernas del Diario de Valladolid. Miguel planeaba viajes conjuntos, bromeando sobre el cuarteto más queer de Castilla. Andrés, siempre el erudito, me regaló una biografía de Federico García Lorca, subrayando pasajes sobre amores truncados en la guerra civil. David y yo, mientras tanto, construíamos nuestro nido. Su piso se convirtió en nuestro, con mis libros de enfermería amontonados junto a sus tratados de cardiología. Y una planta de olivo en maceta que él regaba con devoción sevillana. Para recordarte que crecemos juntos, decía. Nuestras mañanas eran rituales íntimos: café en la terraza, sus pies enredados con los míos bajo la mesa de hierro forjado. Planeando escapadas a la costa: nada de Madrid, vayamos a Santander, donde el mar es gris como tus ojos tormentosos. El sexo había madurado de urgencia a ternura exploratoria, tardes de domingo donde sus labios trazaban constelaciones en mi piel. Y yo aprendía a vocalizar deseos que antes susurraba solo en sueños. Pero el drama acecha en las grietas. Y la nuestra se abrió en agosto, durante las fiestas de Nuestra Señora de las Angustias. La ciudad era un tapiz de luces y cohetes. Procesiones donde vírgenes de mantilla desfilaban al son de tambores. Y el aire cargado de incienso y vino peleón. Mi padre insistió en que fuéramos todos, como una familia normal. Y cedí. Con David a mi lado como ancla. Caminábamos por la Plaza Mayor, entre multitudes sudorosas. Cuando un vecino borracho, primo lejano de Miguel, se acercó tambaleante. «Los cuatrillizos». «¿Y este?» «Tu guardaespaldas». «¿Jorge?» Su mirada libidinosa sobre David me erizó la piel. «¿Mi pareja?» respondí. La voz firme pese al pulso acelerado. El primo rió, escupiendo: «Pareja». «Ja. En Valladolid no hay sitio para maricones como vosotros». «¿Idea chueca?» El insulto flotó, amplificado por el bullicio. Y vi cabezas girando. Mi padre, a unos pasos, palideció. Pablo dio un paso adelante. Pero David lo detuvo con una mano en el hombro. «Déjalo. No vale la herida». Pero el daño estaba hecho. Esa noche, en casa, mi padre explotó en privado: «Te lo advertí.
Fuera de la vista pública. ¿O nos arrastras a todos al barro? La discusión fue un huracán contenido, yo gritando sobre respeto ganado. Él evocando fantasmas del pasado, en mi juventud. A los como tú los molían a palos en callejones. David intervino por teléfono. Calmando aguas con su voz serena, señor. El amor no es barro, es el río que lo limpia todo. Pero el eco del insulto persistió. Un veneno que infectó nuestras semanas siguientes. Evité las fiestas, David propuso terapia familiar. Pero mi padre lo rechazó, no necesito un loquero andaluz para arreglar lo que Dios torció. El punto de quiebre llegó en septiembre. Con el otoño tiñendo las hojas del Parques de Poniente en ocres melancólicos. David fue invitado a una conferencia en Barcelona, 2 días. Amor, volveré con jamón ibérico y besos robados. Lo despedí en la estación de tren. Sus labios en los míos un sello efímero bajo el reloj de la fachada. Pero esa noche. Solo en el piso. El vacío me devoró. Llamadas a mis hermanos, Pablo ocupado en el turno doble, Miguel en una cita, Andrés perdido en un archivo municipal sobre genealogía familiar. Mi padre. Por fin. Contestó, ven. Necesito hablar. Llegué a la casa bajo una lluvia fina. El tipo que empapa hasta los huesos en Castilla. Él estaba en la cocina. Removiendo un chocolate caliente que humeaba en la estufa de gas. Siéntate. Dijo. Sirviéndome una taza. Sus manos temblaban ligeramente. No por edad. Sino por algo más profundo. He estado pensando en tu madre. En cómo la conocí, bailando en una verbena. Con falda roja y risa que iluminaba la noche. Ella era libre. Y yo la encadené con mis miedos. Bebió un sorbo. Mirando el vapor como un oráculo. Tú sales a ella. Jorge. Sensible. Sí. Pero fuerte. Fuerte de verdad. Lágrimas rodaron por mi rostro. Mezclándose con el chocolate amargo. Entonces, ¿por qué duele tanto? Él suspiró. Un sonido de fuelles viejos. Porque el mundo duele. Y yo te he enseñado a doler más. Era confesión. No absolución, admitía su rol en mi armadura rota. En la culpa que habíamos tejido juntos alrededor del parto fatal. Debe. Él te hace bien. Lo veo en tus ojos. Pero prométeme, no dejes que Valladolid te apague. Llévalo a Sevilla algún día, mi hermana te recibirá con brazos abiertos. El abrazo que siguió fue torpe. Huesudo. Pero real, padre e hijo. No enemigos. David volvió al día siguiente. Con el pelo revuelto por el viento catalán y una bolsa de langostinos frescos. Le conté todo esa noche. Acurrucados en el sofá con una botella de Ribera del Duero. Tu padre es como un corazón fibrótico, cicatrices gruesas. Pero bombea aún. Reímos. Pero el clímax emocional vino después, en la cama. Susurrando promesas bajo las sábanas revueltas. Casémonos. Dijo de repente. Su aliento cálido en mi oreja. No iglesia. No papeles si no quieres. Solo nosotros. En algún acantilado de Cantabria. Con el mar de testigo. Mi sí fue un sollozo ahogado. Un sí a la vida plena. La noticia se filtró a la familia como vino derramado. Miguel organizó una fiesta preboda improvisada en un asador cerca del río Esgueva, chuletillas a la brasa.
patatas revolconas y un pastel con velas que decían Amor X4. Mis hermanos brindaron. Pablo con un discurso torpe pero sincero, por los cuatrillizos. Errores y todo. Y por David, que nos enseñó a querernos mejor. Mi padre no habló mucho, pero levantó su copa, sus ojos brillando bajo las guirnaldas de luces. Por las historias que cambian, murmuró. Y supe que era su forma de bendecir. Pero el verdadero clímax no fue la propuesta, sino el día de la boda, una ceremonia civil en el ayuntamiento. Con solo testigos cercanos. Valladolid amaneció brumosa. Pero el sol rompió a mediodía, bañando la fachada plateresca en oro. Vestidos con trajes grises sencillos, el de David con un pañuelo rojo andaluz. Intercambiamos votos en una salita austera, te elijo en las grietas y en las flores. Dije. Mi voz temblando solo un poco. Él respondió, te enseño a volar. Porque el amor no es cadena. Es ala. La recepción fue en el piso, familia apretujada en el salón. Con tapas traídas por mis hermanos y un guitarrista amigo de David tocando bulerías suaves. Mi padre. En una esquina. Charló con Andrés sobre la historia de las uniones civiles en España, progreso. Hijo. Tu madre estaría orgullosa. Fue el pico de catarsis, no explosión, sino implosión de muros internos, donde el dolor se transmutaba en aceptación. Sin embargo, el precio se pagó en sombras sutiles. Pablo tuvo una pelea con su novia por prioridades familiares, Miguel admitió envidia por mi valentía, mi padre. En noches solitarias. Rezaba por perdón no solo mío, sino suyo. David y yo lo navegamos juntos. En caminatas por el acueducto donde hablábamos de hijos, adopción. Quizás, 4 sobrinos ya son práctica. El amor. Enseñó él. No borra cicatrices, las ilumina. El otoño siguiente trajo vientos que barrieron las hojas muertas del paseo de Filipinos, dejando la ciudad desnuda pero renovada. Como un lienzo raspado para nueva pincelada. David y yo nos mudamos a una casita en las afueras, cerca de las bodegas de la ribera, con un jardín diminuto donde plantamos ese olivo que sobrevivió contra pronóstico, raíces tenaces en suelo pobre. Como nuestra historia. Las mañanas empezaban con café en la veranda. Él leyendo el periódico en voz alta, noticias de avances LGTB en el Congreso. Con ese acento que arrastraba las R's como caricias. Yo contestando con besos distraídos. La familia se había realineado en órbitas elípticas, visitas semanales a mi padre. Ahora en una silla de ruedas por artrosis caprichosa. Pero con chistes secos sobre jubilarse de padre, Pablo casado finalmente. Con una mujer que me guiñaba el ojo y susurraba David es un partidazo, Miguel en terapia propia. Admitiendo, siempre fui el payaso para no llorar, Andrés publicando un artículo en una revista local sobre identidades ocultas en la Castilla profunda. Dedicado a J&D. Mis maestros. Éramos cuatrillizos no solo por sangre, sino por lecciones compartidas, el error no define, la redención. Sí. David. Mi faro constante. Expandió su rol de médico de almas. Organizó talleres en el hospital, salud emocional para familias diversas, donde pacientes como yo contaban historias anónimas. Una noche, después de uno, me confesó en el coche, empecé esto por ti. Pero ahora, es por todos los Jorge que callan. Lo besé allí, en el aparcamiento bajo estrellas indiferentes, sabiendo que su empatía era su superpoder, forjado en rechazos propios. Pero la vida cobra peajes sutiles. Mi padre empeoró en noviembre,
Un resfriado que derivó en neumonía. Confinándolo al clínico, irónicamente. Donde todo empezó. Lo visitábamos a turnos, David chequeando gráficos con profesionalismo impecable. Yo cambiando sondas con manos que ya no temblaban. Una tarde. Solo con él. Murmuró, Jorge. Si me voy. Dile a tu madre que lo intenté. Que los 4 sois su mejor obra. Murió 2 días después. En una madrugada plomiza. Con los 4 a su lado, manos entrelazadas en un círculo roto pero completo. El funeral en la iglesia de San Pablo fue un torrente de rosas y avemarías. Valladolid llorando bajo lluvia torrencial. En el cementerio del Carmen. Junto a la tumba de mamá. Enterramos no solo un cuerpo, sino culpas antiguas. El duelo fue un río turbio, noches donde David me mecía hasta el sueño. Susurrando, el dolor es latido. Amor, prueba que viviste, mañanas donde cocinábamos paella en su honor. Añadiendo chorizo como guiño sevillano. Mis hermanos y yo nos unimos más. Planeando un viaje a Sevilla para cerrar el círculo, visitar la casa de la abuela de David. Comer tapas en la Alameda donde él había bailado su primer beso robado. En la primavera siguiente. Con el olivo reverdeciendo. Organicé una cena memorial, fotos de familia en las paredes. Velas parpadeando como memorias. David levantó su copa, por los errores que nos hicieron hombres. Por las historias que cambiamos juntos. Brindamos. Y en ese instante. Sentí el clímax resuelto, no victoria ruidosa. Sino paz ganada en batallas silenciosas. Ahora. Caminando por las murallas medievales al atardecer. Con David de la mano, gesto que ya no escandaliza. Me pregunto, ¿qué queda del error? Solo ecos. Disueltos en risas de sobrinos que corretean el jardín. En emails de Andrés sobre su próximo libro, Los Cuatrillizos de Castilla, una saga queer. El amor. Aprendo. No es ausencia de drama, es danzar en su borde. Con pasos firmes. ¿Y si hubiéramos nacido en otro tiempo? ¿Otro lugar? Tal vez. Pero aquí. En esta Valladolid de catedrales y vinos robustos. Encontramos nuestra verdad. Una verdad que no pide perdón. Solo espacio para latir.